One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología. Continuamos con Hablemos de Sexualidad en este caso. ¿Qué tal estás, Julio? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, seguimos con otro artículo en el que analizamos y desgranamos estudios de momento introductorios, porque como ya sabéis vamos a ir haciendo esta aproximación progresiva, ¿no?, a los temas sobre la sexualidad. Entonces, al igual que el primer estudio que os dejamos analizado sobre el uso problemático de Internet, hoy os traemos un nuevo estudio publicado en Psicología Educativa, en el que también se hace un análisis descriptivo, pero bastante más amplio y bastante más interesante, con variables que ahora hablaremos, ya sobre un tema más completo y más específico de la sexualidad, como es el cibergrooming, ¿no? ¿Qué es exactamente el grooming, Álvaro? Pues efectivamente el cibergrooming es un proceso en el que un adulto contacta con un menor a través de Internet con la intención de preparar el terreno, digamos, para un posible abuso sexual, ¿no? En este proceso sabemos que hay diferentes etapas, pues al principio una especie de formación de una amistad, ¿no?, a través de Internet, luego el desarrollo de una relación o suerte de una relación, evaluación de riesgos, la búsqueda de la exclusividad y finalmente empiezan las etapas sexuales que pueden incluir pues intercambios de fotos, vídeos, etcétera, cosas que conforman ese abuso sexual. Cuando hablamos de una relación entre un adulto y un menor, no caigamos en la imagen quizá estereotípica y tan desagradable que puede ser una persona mayor de 40 años, mayor de 50 años, con un niño o con un prepúber. No, podemos hablar de una persona de 20 años y una persona más joven de 15 años y 360 días. Quiero decir, esa es una relación en la que un adulto realiza grooming a un menor. Eso es, digamos que hay, ese tipo de relaciones que se dan por Internet, ¿no? Para que exista, digamos, este cibergrooming, ¿no?, se suelen ir dando esas etapas, ¿no? Digamos que entonces hay una especie de intención de manipulación, ¿no?, de la relación para llegar a un objetivo que al final es ese abuso sexual, ¿no? En este caso es interesante, si te parece, que empecemos señalando el perfil de los perpetradores y de las víctimas, ¿no? En cuanto a los perpetradores de cibergrooming, son mayormente hombres de diversas edades, como estábamos comentando, y son individuos que efectivamente utilizan tácticas de manipulación y engaño, ¿no?, para ganarse la confianza de los menores. Es un poco lo que estábamos señalando, ¿no? La idea de que cualquier adulto mayor de edad puede cometer grooming, es decir, no hay un perfil que sea determinado por la edad y que desde que eres mayor de edad, si realizas contacto con un menor, en España por lo menos de 16 años, se considera grooming y abuso. Pero además lo interesante de este estudio no solo es identificar esas variables, ¿no?, sino que es también que lo han hecho en unos países un poco distintos entre sí. Efectivamente. Sí, lo han hecho en varios países y además ahí empiezan las primeras diferencias porque este estudio incluye muestra en países de Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Tailandia, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vamos a hacer ese perfil de las víctimas ya encontramos las primeras diferencias. Es decir, suelen ser niñas en países occidentales, suelen ser las más afectadas, mientras que, por ejemplo, en países como Tailandia no se observa una gran diferencia significativa entre géneros en cuanto a víctimas, ¿no? Factores como uso intensivo de tecnologías de la información, uso intensivo de Internet. Uso problemático de Internet. Efectivamente, como hablábamos en un programa anterior. Y la divulgación de información personal en línea aumentan la vulnerabilidad de estos adolescentes en el cibergrooming.
Vale, en este estudio además entiendo que relacionan el cibergrooming con otro tipo de variables, ¿no? Sobre todo con un tema y un concepto que creo que todos tenemos más en la cabeza, que es más conocido, que es lo que es el ciberbullying. Efectivamente, además, esa victimización por ciberbullying parece que puede estar muy relacionada con empezar a sufrir, cibergrooming, ¿no? Bueno, digamos que parece que es una relación que hay entre los dos conceptos, ser víctima de ciberbullying y ser víctima de cibergrooming, y eso estaría mediado por el autoestima. Es decir, si yo tengo una autoestima baja, por ejemplo, si he sufrido ciberbullying y tengo una autoestima baja, tengo más probabilidades aún de sufrir cibergrooming. Es decir, se convierte como en un factor de riesgo, ¿no? Haber sufrido ciberbullying. Uh-huh. Has dicho que este estudio saca muestra de varios países occidentales, pero más occidentales europeos, Estados Unidos y un país asiático como Tailandia, ¿no? ¿Encontraban estos investigadores alguna diferencia cultural y contextual en cuanto a este cibergrooming? Bueno, básicamente como al comparar esa prevalencia y esas dinámicas del cibergrooming, porque además el estudio presenta, digamos, estudios de caso también, varios estudios de caso para saber cómo se desarrolla este cibergrooming en diferentes contextos, bueno, sí que se encuentran ahí, digamos, ciertas diferencias en cuanto a las tácticas, pero quizá lo más interesante es que hay diferencias culturales que también influyen en este tipo de cibergrooming, ¿no? En este tipo de ciberbullying. Por ejemplo, digamos, si comparamos entre Occidente y el sudeste asiático, vemos que en Tailandia las tasas de cibergrooming son más altas y las diferencias de género son menos marcadas, como hablábamos antes. Y entonces esto parece que podría venir en cuanto a esa diferencia cultural en variables como la supervisión parental, que puede ser diferente, y la sensibilidad sobre los riesgos en línea, ¿no? Que a lo mejor, pues digamos, se abordan de manera distinta, ¿no? En Occidente y en países del sudeste asiático, en este caso. Vale, pero a lo mejor algunos de los oyentes que nos escucháis pues podéis decir, oye, vale, qué bien que se hagan estudios descriptivos, porque la base de todo es conocer si existe ese problema y en qué número y en qué cantidad. Pero bueno, aparte, una vez tenemos los datos, ¿qué podemos hacer con ellos? Es decir, aparte de esas historias de casos reales, se pueden plantear prevenciones, intervenciones, es decir, se puede encontrar evidencia de trabajo sobre el cibergrooming. Sí, efectivamente. Además, ellos, digamos que incorporan esa parte relacional, ¿no? Con el autoestima. Entonces, bueno, digamos que el estudio sí que revisa ciertas intervenciones que muestran ser efectivas en la prevención del cibergrooming. Recordemos que, bueno, efectivamente hay esas variables, ¿no? Que afectan, como la sensibilización sobre los riesgos, ¿no? Como hablábamos en el episodio del uso problemático de Internet, ¿no? Y hay esas intervenciones que, por ejemplo, pueden incluirse en programas escolares, en campañas de concienciación y, sobre todo, también el desarrollo de herramientas tecnológicas para monitorear y proteger a los menores en línea. De hecho, es muy interesante cómo estos autores comentan que bueno, a pesar de que, lo hablábamos también en otro episodio, a pesar de que este cibergrooming sea a través de Internet, puede que Internet sea la solución también en cierta manera. Es decir, puede que una educación de un uso de Internet, digamos, mucho más responsable, mucho más, digamos, consciente, puede ir acabando con este tipo de problemas y además nos puede servir para controlar mejor este tipo de conductas, ¿no? Que sabemos que son, pues son delictivas. Es decir, como en el anterior estudio planteábamos, es decir, Internet no es necesariamente el problema. Internet puede ser también el foco de solución, ¿no? Como tú bien dices, no solo ese tipo de educación, sino el desarrollo de tecnologías que ayuden a proteger a esos menores, que recordemos a veces son más pequeños, pero a veces no son tan pequeños, pero siguen siendo menores, siguen siendo gente que requiere y continúa requiriendo esa educación y ese apoyo. Y también el hecho de que quizá crear comunidades sanas en línea y la psicoeducación orientada hacia una creación positiva y un uso positivo de Internet facilite esa protección. Efectivamente, aquí hablábamos, como siempre, ¿no? De que la tecnología puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? Depende un poco del uso que hagan esas personas y puede que haya personas que hagan un uso no responsable. Entonces, ahí también es importante, digamos, apostar, como bien señalan los autores, por esos cambios legislativos, ¿no? Que mejoran la protección de los menores en línea. Al final, digamos que hay una especie de riesgo de victimización, ¿no?
y que en función de las circunstancias, hemos visto incluso culturales, ¿no? Pero también circunstanciales de la propia persona, puedes tener más riesgo de victimización y, digamos, entrar en esta espiral, ¿no? que ya sabemos que incluye una manipulación, digamos, ese fomento de un vínculo con una intención claramente de abuso, ¿no? Queremos agradeceros a todos el apoyo que estáis mostrando a los programas de Hablemos de Sexualidad y a todos los proyectos que se están creando alrededor de este paraguas, ¿no? Las mesas redondas, las jornadas, las charlas. Y pues nada, dejamos este programa aquí, continuamos con más episodios de Sonidos de Psicología. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.